No le debo orales a nadie, ¿cierto? Al parecer no, doctor. Creo que están Ok. completos. Muy bien, ¿ven mi pantalla? Sí, doctor, Sí, sí se doctor. puede ver. Sí se Perfecto. ve. Entonces vamos a hablar de insuficiencia aórtica. Ya sabemos cómo definimos. Ya sabemos cómo definimos estenosis aórtica. ¿Qué es insuficiencia? Es la incapacidad de impedir el reflujo de sangre. En el caso de la insuficiencia mitral, era la incapacidad de la válvula de impedir el reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole, ¿no? En el caso de la insuficiencia aórtica es la incapacidad de la válvula aórtica de impedir el reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. Eso es insuficiencia aórtica. Eso es insuficiencia aórtica. Bien, la insuficiencia aórtica puede ser causada tanto por afección valvular, y en ese caso hablamos de enfermedad valvular primaria, como por enfermedad de la raíz aórtica. Ahora bien, la enfermedad valvular primaria puede ser congénita, como por ejemplo, podemos tener una válvula aórtica bicúspide que en lugar de predisponer a estenosis aórtica nos predisponga a insuficiencia aórtica. Otra causa congénita de eso es que puede ocurrir prolapso de una de las valvas de la válvula aórtica en el caso de la curación de una comunicación interventricular, y esto puede ocurrir hasta en el 20% de esos casos y producir insuficiencia aórtica. Otra causa congénita de insuficiencia aórtica es la presencia de orificios, esos cleft que hablamos en la válvula mitral también pueden ocurrir en las valvas de la válvula aórtica y favorecer insuficiencia aórtica generalmente leve. Otra causa congénita de insuficiencia aórtica es la presencia de la membrana subaórtica. La membrana subaórtica produce estenosis y también produce un jet que lesiona y engrosa a la válvula aórtica, produciendo insuficiencia, enfermedad de la válvula aórtica que predispone a insuficiencia. Otra causa genéticamente determinada de insuficiencia valvular aórtica es la degeneración mixomatosa, es decir, como ya habíamos mencionado, la degeneración mixomatosa que habitualmente produce insuficiencia valvular mitral también puede afectar a la válvula aórtica y producir insuficiencia valvular primaria de origen genético. Esto puede verse también en el síndrome de Marfan, etcétera, ¿no? Las causas adquiridas de insuficiencia valvular aórtica primaria pueden ser agudas o crónicas, ¿no es cierto? Las causas adquiridas agudas, especialmente está la endocarditis infecciosa, que puede producir destrucción de la válvula aórtica, o el traumatismo cerrado del tórax, que si bien es cierto es una lesión bastante rara, después del traumatismo torácico cerrado, pero es la principal causa de muerte en las personas que fallecen por traumatismo cerrado de tórax. Eso en caso agudo. En casos crónicos pueden haber causas infecciosas y autoinmunes, como por ejemplo la sífilis puede afectar a la válvula aórtica o la espondilitis anquilosante. Una causa adquirida crónica de insuficiencia aórtica es la insuficiencia aórtica de origen reumático, es decir, la secuela de la fiebre reumática. Generalmente, la secuela de la fiebre reumática se caracteriza por dos cosas. Suele ser una doble lesión, es decir, estenosis más insuficiencia, o suele ser más frecuente más frecuentemente asociada a compromiso de la válvula mitral, es decir, suele ser más bien una, perdón, afección mitroaórtica. En el caso de la enfermedad de la raíz aórtica, esta puede ser de origen genético, como ocurre en lo que se llama ahora la degeneración medial y antes se llamaba degeneración quística de la media.
Esto es propio de enfermedades como el síndrome de Marfan, la enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿no? La ectasia anuloaórtica o la dilatación idiopática de la aorta. También la degeneración medial o degeneración quística de la media ocurre en los pacientes con hipertensión arterial. Estas condiciones originan que la raíz de la aorta se dilate y esto produce dilatación del anillo valvular aórtico y con esto una anormal coaptación de las válvulas de la aorta durante la diástole y favorece insuficiencia aórtica. La enfermedad de la raíz aórtica adquirida puede ser también otra vez aguda y crónica, ¿no? En la enfermedad adquirida aguda, sobre todo, contamos a la disección de la válvula, a la disección de la raíz aórtica o la disección aórtica que puede comprometer la integridad de la válvula aórtica por diferentes mecanismos. Lo cierto es que la disección de la aorta ascendente nos puede producir insuficiencia aórtica aguda y el compromiso crónico agudo adquirido de la válvula aórtica puede estar representado por la sífilis, también por la espondilitis anquilosante y por otras enfermedades, como por ejemplo la arteritis de Takayasu y la enfermedad de la arteritis por células gigantes. De modo que tenemos aquí una serie de condiciones en resumen, ¿no? Problemas valvulares primarios, la válvula aórtica bicúspide en forma aguda de la endocarditis, secuela fibroreumática y hablamos de prolapso mixomatoso, traumático, sífilis o espondilitis anquilosante. Raíz de aorta, en forma aguda, disección aórtica, la degeneración medial o quística de la media, el síndrome de Marfan, la válvula aórtica bicúspide. En realidad, esto se encuentra dentro de la raíz porque los pacientes que tienen válvula aórtica bicúspide tienen una aortopatía, tienen aortas ascendentes más largas y dilatadas, ¿no? El aneurisma familiar no sindrómico, la aortitis y la hipertensión. Entonces, de esto es de lo que hablamos. Puede haber afección tanto de la raíz como de la válvula y se produce una regurgitación de la sangre durante la diástole. Este es un ejemplo de degeneración mixomatosa de la válvula aórtica, de las válvulas de la válvula aórtica. Lo mismo aquí, degeneración mixomatosa, compromiso de la raíz aórtica, un aneurisma de la raíz aórtica que suelen producir dilatación del anillo valvular, con ello mala coaptación de las válvulas y aparición de insuficiencia aórtica. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué ocurre? Ocurre que en la insuficiencia aórtica el volumen eyectivo total está incrementado, es decir, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo está incrementado. ¿Y esto por qué? Porque el volumen de eyección total del ventrículo izquierdo está compuesto por el volumen sistólico habitual y por el volumen regurgitante. En casos extremos, el volumen eyectivo, en casos severos de insuficiencia aórtica, el volumen eyectivo total puede ser igual al volumen regurgitante. El principal mecanismo compensatorio de la insuficiencia aórtica es el aumento del volumen de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Y esto ocasiona qué cosa? Ocasiona dilatación del ventrículo izquierdo, pero una dilatación que se asocia a hipertrofia de las paredes ventriculares. Entonces, existe lo que se llama una hipertrofia excéntrica. Es decir, ¿a qué se refiere hipertrofia excéntrica? Al aumento de la cavidad ventricular izquierda y a un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué aumenta la cavidad del ventrículo izquierdo? Porque se produce sobrecarga diastólica debido a la regurgitación aórtica. ¿Y por qué aumenta el grosor de la pared? Porque hay hipertrofia. Entonces hay hipertrofia asociada a dilatación. En un inicio, entonces, el aumento de la sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo produce sobrecarga de tipo diastólico, aumento de la precarga. La insuficiencia aórtica es una condición en que la precarga está incrementada. ¿Por qué es hipertrofia?
porque el ventrículo izquierdo tiene que vaciarse, a diferencia de la insuficiencia mitral, en la que el ventrículo izquierdo se vacía en una cámara de baja presión. El ventrículo izquierdo en la insuficiencia aórtica se vacía en una cámara de alta presión, de una presión mucho mayor que la del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo tiene que generar altas presiones sistólicas para poder expulsar la sangre hacia la aorta, de manera que la tensión de la pared durante la sístole se incrementa. Y ya sabemos que de acuerdo a la ley de Laplace, para reducir la tensión de la pared, el ventrículo izquierdo tiene que hipertrofiarse. De este modo, la insuficiencia aórtica es una condición en la que existe como aumento de la poscarga. Muy bien. Eventualmente, ¿qué otra cosa pasa en la insuficiencia aórtica? El gasto cardíaco, debido a la dilatación y a la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, pues suele estar incrementado y la fracción de eyección generalmente supranormal, está por encima de lo normal. Y el gasto cardíaco puede mantenerse durante muchísimo tiempo normal. Por esto estos pacientes pueden permanecer asintomáticos incluso por 10 a 15 años a pesar de tener insuficiencia aórtica severa. Eventualmente, entonces, estos mecanismos compensatorios fallan. ¿Y fallan por qué? Porque, como sabemos, la hipertrofia predispone a isquemia. Entonces, estos pacientes, de manera similar a la estenosis aórtica, están predispuestos a isquemia. A pesar de que existen otros mecanismos, como los cuales la presión diastólica en estos pacientes está muy disminuida. Y sabemos que la presión diastólica es la verdadera presión de perfusión de miocardio. Entonces, estos pacientes tienen un incremento de la demanda miocárdica de oxígeno por el aumento de la tensión de la pared, por la hipertrofia, y tienen una reducción de la presión de perfusión miocárdica de oxígeno por la reducción de la presión arterial diastólica. Estos pacientes suelen tener entonces una presión arterial diferencial, una presión de pulso muy incrementada. Suelen tener presiones sistólicas altas y presiones diastólicas bajas, y esto los predispone a isquemia miocárdica. Como le digo, todos estos mecanismos compensatorios eventualmente fallan, el ventrículo izquierdo ya no puede dilatarse más y entonces ahí comienza a aumentar la presión de fin de diástole, que inicialmente no estaba muy elevada debido al aumento de la distensibilidad del ventrículo izquierdo y a su capacidad de dilatación. Sin embargo, cuando el ventrículo izquierdo ya no puede dilatarse más, entonces aparece un aumento de la presión arterial, de la presión de fin de diástole, y en este momento la presión arterial diastólica se incrementa también, disminuye la presión de pulso o la presión diferencial, debido a que la presión arterial diastólica nunca puede ser inferior a la presión de fin de diástole. Es decir, los pacientes con falla cardíaca por insuficiencia aórtica crónica suelen tener una presión arterial diferencial no tan grande como suelen tener los otros pacientes que todavía están compensados. De modo que, al igual que en las otras valvulopatías, cuando el paciente hace falla cardíaca con congestión, con disnea, con todo lo demás, ya estamos igual en etapas avanzadas de la enfermedad. Y entonces esto es un poco para repasar lo que ya conocemos. Las sobrecargas de presión, como en la estenosis aórtica, me producen hipertrofia ventricular izquierda, pero de tipo concéntrico, es decir, hay una hipertrofia ventricular con reducción de la cavidad, mientras que las sobrecargas de volumen me producen hipertrofia excéntrica, es decir, hay aumento de la cavidad, pero hay aumento del grosor de la pared ventricular. Ambas formas, sin embargo, evolucionan hacia insuficiencia cardíaca, hacia una hipertrofia ventricular descompensada por los mecanismos que ya conocemos. Se predispone a isquemia, la hipertrofia predispone a apoptosis, a fibrosis, y lo que inicialmente fue hipertrófico termina en fibrótico, una masa muscular muy reducida
y una cavidad ventricular izquierda muy incrementada. Y esa es la etapa final de ambas, la vía final o el resultado final de ambas formas de sobrecarga. En la insuficiencia aórtica aguda ocurre algo similar a la insuficiencia mitral aguda. ¿Cómo así? Cuando hay insuficiencia aórtica aguda, el ventrículo izquierdo tiene una distensibilidad normal o disminuida. Esto hace que la regurgitación aórtica aguda incremente notablemente la presión a nivel ventricular izquierdo. Esto se transmite hacia la aurícula izquierda y luego a la circulación venosa pulmonar y el paciente desarrolla congestión pulmonar. De modo que la insuficiencia aórtica aguda nos produce fundamentalmente falla cardíaca aguda con edema agudo de pulmón o por lo menos con congestión pulmonar importante, ¿no? En la insuficiencia aórtica aguda, la presión de pulso o la presión diferencial tampoco está muy ampliada. ¿Por qué? Precisamente por este hecho, porque la presión de fin de diástole está muy incrementada. En cambio, en la insuficiencia aórtica crónica, el ventrículo izquierdo está dilatado, su compliance está incrementada, y mientras el ventrículo izquierdo pueda mantener este mecanismo de compensación, las presiones a nivel ventricular izquierdo son normales o discretamente elevadas, y eso hace que el paciente con insuficiencia aórtica crónica esté asintomático o discretamente o mínimamente sintomático. La historia de la insuficiencia aórtica se caracteriza porque 3/4 partes de los pacientes con insuficiencia aórtica pura son varones, ¿no? Cuando existe compromiso concomitante de la válvula mitral, generalmente estos pacientes son mujeres. Ya acabamos de explicar por qué el paciente con insuficiencia aórtica aguda presenta un cuadro de edema agudo de pulmón o puede presentar incluso un cuadro de shock cardiogénico. Debido también a la capacidad de dilatación del ventrículo izquierdo, a su compliance o distensibilidad incrementada, la insuficiencia aórtica crónica, les acabo de mencionar, también tiene un periodo de latencia prolongado, es decir, un periodo de asintomático. El paciente puede estar asintomático, mínimamente sintomático, por mucho tiempo, hasta que sus mecanismos compensatorios fallen. Los primeros síntomas suelen ser palpitaciones y disnea, ¿no? La disnea que puede hacerse progresiva, al inicio ser de clase 1, después clase 2, 3 y finalmente todo el cuadro de insuficiencia cardíaca. La angina no es tan característica como en el paciente con estenosis aórtica, aunque sí pueden tener isquemia miocárdica por las razones que hemos explicado, y es especialmente un problema la angina nocturna. El paciente generalmente puede consultar inicialmente por una percepción anómala de sus palpitaciones o por un movimiento no doloroso e incómodo de la cabeza. Cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca global, con todos los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que conocemos, ya está en etapas avanzadas de su enfermedad. Entonces, como les digo, inicialmente el paciente suele consultar porque suele tener palpitaciones o sentir los pálpitos del corazón tanto a nivel precordial o incluso a nivel de la cabeza, o tener una pulsación prominente y un dolor precordial atípico. Las primeras manifestaciones de falla cardíaca están dadas por la aparición de disnea y por fatiga. Disnea por congestión pulmonar y fatiga por reducción del gasto cardíaco. La insuficiencia cardíaca es una patología, una valvulopatía muy rica en signos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el llamado pulso Zeller, pulso Saltón o tipo Corrigan, ¿no? Que ya sabemos que es un pulso de ascenso rápido y de descenso rápido y que se ve fundamentalmente a nivel carotídeo. Fundamentalmente a nivel carotídeo. El pulso de Corrigan, pulso Saltón o pulso Zeller. Y hemos dicho que la presión arterial diastólica es baja y que la presión diferencial o presión de pulso suele ser amplia. Generalmente la diferencia entre sístole y diástole puede ser de 70 milímetros de mercurio. El signo de Muset se debe al movimiento involuntario de la cabeza rítmico con el latido del corazón.
El signo de Müller se refiere al movimiento de la úvula, también rítmico simultáneo o coincidente con el latido cardíaco. El signo de Quincke es el llamado pulso capilar, que se puede notar en el lecho ungueal. Cuando uno comprime el vértice de las uñas levemente, se forma una región pálida, blanca, y otra región rosada, y uno puede comprobar que hay pulso capilar cuando la porción rosada, la región rosada de la uña, invade rítmicamente la porción pálida o blanquecina de la uña. El pulso capilar también se puede ver en el fondo de ojo. La maniobra de Lian se refiere a que el paciente, estando echado, nosotros agarremos la muñeca del paciente y con la palma de nuestra mano en contacto con el pulso radial sintamos el pulso saltón. Si nosotros examinamos al paciente, existen otros signos más llenos de epónimos. Si nosotros examinamos al paciente y buscamos su choque de punta, este suele estar desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, debido a la sobrecarga de volumen que está sufriendo el corazón. Como les decía, existen una serie de otros epónimos. Ya hemos hablado de Musset, de Müller. El de Roosevelt es la pulsación hepática, el de Gerhardt, la pulsación del vaso, y ya dijimos el signo de Quincke. Y si examinamos al paciente, como les decía, el choque de punta está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, existirá un impulso ventricular izquierdo hiperdinámico. El signo de Durocies se refiere a un ritmo de vaivén, un soplo sistólico y diastólico al comprimir la arteria femoral con el estetoscopio, con la membrana del estetoscopio. Y el signo de Traub o de Traube es un ruido en pistoletazo al auscultar la arteria femoral también con la membrana del estetoscopio. Entonces, pulso cele, presión arterial diastólica disminuida, presión diferencial amplia, el choque de punta desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, impulso ventricular izquierdo hiperdinámico. El primer ruido suele ser normal, el segundo ruido puede estar disminuido o puede desaparecer. En los casos en los que la insuficiencia aórtica se pueda deber a compromiso de la válvula aórtica bicúspide, a veces se escucha un clic sistólico, un clic aórtico sistólico, ¿no es cierto? A veces se escucha eso, un ruido sistólico aórtico. En los casos de insuficiencia aórtica aguda podemos encontrar un cuarto ruido también. Si auscultamos, el soplo se caracteriza por ser un soplo, en la insuficiencia aórtica crónica, un soplo que abarca la mayor parte de la diástole. Y lo que interesa en este caso es la duración del soplo. Cuanto más tiempo abarque la diástole, probablemente más severa sea la estenosis. Es un soplo de alta frecuencia que se escucha mejor con el paciente sentado, inclinado hacia adelante y en expiración forzada. Se escucha mejor ahí y en el tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, en lo que se conoce como el foco accesorio aórtico, ¿no? Entonces, en los casos de insuficiencia aórtica aguda, el soplo diastólico suele ser protodiastólico. ¿Debido a qué? Debido a que la gradiente, la diferencia de presiones desaparece muy rápidamente. La diferencia de presiones desaparece muy rápidamente. ¿Debido a qué? A que la presión a nivel ventricular izquierdo también se incrementa rápidamente y entonces el soplo es protodiastólico y la diferencia de presiones no es muy amplia en la insuficiencia aórtica aguda, a diferencia de la insuficiencia aórtica crónica. Podemos escuchar en la insuficiencia aórtica crónica también un soplo sistólico irradiado hacia las carótidas, que no necesariamente significa que el paciente tiene una doble lesión aórtica, es decir, no necesariamente significa que el paciente tiene una estenosis aórtica concomitante. Este se debe al gran volumen de eyección del ventrículo izquierdo y entonces se produce flujo turbulento y aparición de un soplo mesosistólico aórtico, sin que necesariamente signifique que el paciente tenga estenosis aórtica concomitante.
Otro soplo que podemos escuchar como parte del cuadro de la insuficiencia aórtica es el llamado soplo de Austin-Flint, que es un soplo de rodamiento, ¿no es cierto? Un soplo de rodamiento mitral, que tampoco significa que el paciente tiene estenosis mitral, sino que probablemente se produce porque la valva septal de la mitral es desplazada hacia el anillo valvular mitral, produciendo una obstrucción fisiológica debido al gran volumen de regurgitación. Ya sabemos que este soplo de Austin-Flint desaparece con el uso de vasodilatadores, ¿no es cierto? Al contrario del soplo de la estenosis mitral, que empeora o mejora su auscultación con el uso de vasodilatadores debido a que la estenosis empeora. En cambio, el soplo de Austin-Flint desaparece con el uso de vasodilatadores. ¿Qué exámenes auxiliares le puedo pedir yo al paciente con estenosis aórtica? El electrocardiograma, ¿no es cierto? A diferencia de la estenosis aórtica acá, en el que les dije que de repente puede no haber hipertrofia ventricular izquierda, el paciente con insuficiencia aórtica la mayoría de veces presenta signos claros de hipertrofia ventricular izquierda y compromiso del segmento ST. La radiografía de tórax me muestra cardiomegalia y si el paciente tiene dilatación de la raíz aórtica, me puede mostrar una dilatación de la raíz aórtica. Es decir, si el paciente tiene insuficiencia aórtica por compromiso de la raíz. Olvidé de decirles que este soplo, cuando se escucha mejor al lado derecho, es muy probable que la insuficiencia aórtica se deba a compromiso de la raíz aórtica, es decir, aneurisma aórtico. Observen, este es un electrocardiograma de un paciente con insuficiencia aórtica, aparte de que tiene arritmia cardíaca, fibrilación auricular, pero lo que me parece que deben notar ustedes es la gran hipertrofia ventricular izquierda. Miren esas ondas R inmensas en V6, el desplazamiento hacia abajo, sobrecarga del ventrículo izquierdo, es propio del paciente con insuficiencia aórtica. La radiografía de tórax que nos muestra una gran dilatación ventricular izquierda con el choque de punta, con la punta desplazada hacia abajo y hacia la izquierda, propia de una sobrecarga de volumen, un aumento de la precarga, una precarga incrementada, ¿no es cierto? Estos pacientes suelen tener corazones muy, muy grandes, muy dilatados, que pueden pesar hasta 1 kilo a veces o más de 1 kilo en la autopsia. El ecocardiograma es muy importante, es el examen gold estándar, no para hacer el diagnóstico, sino para evaluar una serie de características como la información anatómica, es decir, para evaluar la causa de la insuficiencia aórtica, las dimensiones aórticas, el tamaño del chorro, el grado de insuficiencia aórtica. Nos dice fundamentalmente el diámetro no telediastólico, sino telesistólico. Esto implica mayor riesgo de insuficiencia cardíaca cuando el paciente puede estar asintomático, pero ya tiene este diámetro no telediastólico, no DTD, sino DTS. Aquí hay un error. Cuando ese mide 55 milímetros o más, entonces implica mayor riesgo de ICC y ese paciente, a pesar de que esté asintomático, va a necesitar cirugía. Nos puede informar acerca de disección. El cateterismo cardíaco puede estar indicado en las personas mayores de 65 años debido a su frecuente asociación con aterosclerosis coronaria. Estos son ejemplos de ecocardiografía. Este es un transesofágico, un estudio transesofágico en el que vemos un aneurisma, una gran dilatación de la raíz aórtica que nos produce insuficiencia aórtica. Este es otro estudio transesofágico en el que el compromiso es valvular. Aquí es un transtorácico en el cual el compromiso es valvular, insuficiencia aórtica valvular. Lo mismo aquí, insuficiencia aórtica valvular. Este es un transesofágico en el que podemos distinguir la raíz de la aorta, una insuficiencia aórtica aguda, y aquí hay disección, observen. Esta es la pared de la raíz aórtica, ¿cierto? La adventicia, y aquí está lo que se llama el hematoma que ha disecado, está en negro, y esta es la parte disecada de la raíz aórtica. Obviamente hay dilatación de la raíz, lo que está produciendo compromiso del funcionamiento de la válvula aórtica e insuficiencia aórtica aguda por disección aórtica. Entonces, ¿qué dice la guía? La guía nos dice que en pacientes con signos y síntomas de regurgitación aórtica, el eco transtorácico está indicado para la evaluación de la causa y la severidad de la regurgitación y otras características, como ven ustedes ahí. Entonces,
lo primero que tenemos que solicitar en un paciente en el que hemos diagnosticado insuficiencia aórtica es un ecocardiograma transtorácico. El tratamiento, obviamente, si tenemos un paciente que conocemos por insuficiencia aórtica leve o moderada, entonces profilaxis de endocarditis es muy importante si el paciente va a ser sometido a cualquier procedimiento de tipo odontológico. A diferencia de la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica sí está indicado el uso de vasodilatadores para mejorar o frenar un poco la evolución del cuadro. Así podemos utilizar ECA inhibidores o vasodilatadores tipo dihidropirínico, calcio antagonistas tipo dihidropirínico, nifedipino, amlodipino, etc. Si el paciente ya hace signos de insuficiencia cardíaca, ya tiene indicación quirúrgica. O sea, cuando el paciente hace síntomas, si el paciente vuelve a hacer síntomas, ya tenemos que saber que está en etapas avanzadas de su enfermedad y entonces tenemos que operarlo sin ninguna duda. Antes de que el paciente haga síntomas, podemos seguirlo con el eco transtorácico y verificar si su fracción de eyección ha bajado. No tanto como menos de 50, este es un criterio un poco antiguo, ¿no? Vamos a ver en un momento a qué se refiere, pero recuerden que estos pacientes tienen una fracción de eyección alta y una reducción leve de la fracción de eyección ya implica disfunción importante del ventrículo izquierdo. Cuando el diámetro telesistólico es mayor de 55, como se los mencioné, cuando hay compromiso de la raíz aórtica, generalmente 5.5 centímetros de diámetro, 55 milímetros de diámetro, eso también es indicación de cirugía en compromiso de raíz aórtica. La insuficiencia aórtica aguda, así como la insuficiencia mitral aguda, tienen que resolverse quirúrgicamente lo más pronto posible, ¿no? Aquí dice que no hay evidencia de que las drogas vasodilatadoras reduzcan la insuficiencia aórtica o alteren el curso de la enfermedad, ¿no? Lo que hay que hacer es el tratamiento de la hipertensión arterial, de acuerdo a las guías, en pacientes sintomáticos, quienes son candidatos para cirugía. La terapia médica no sustituye al reemplazo valvular aórtico. Sin embargo, la terapia médica es útil para aliviar los síntomas en pacientes quienes están considerados de muy alto riesgo o para mandarlos en forma más estable a la cirugía. ¿Qué dice, no? Lo que les mencioné, especialmente los ECA inhibidores o los dihidropirídicos pueden proporcionar mejoría sintomática en individuos con insuficiencia aórtica severa, en quienes la cirugía no es factible, o simplemente para que lleven más estables a la cirugía. El valor de los ECA inhibidores o de los dihidropirídicos para retrasar la cirugía en presencia de insuficiencia aórtica moderada severa en pacientes asintomáticos no está establecido. Es decir, no debemos utilizar estas drogas, a pesar que sí mejoran los síntomas, para retrasar la cirugía. Podemos utilizar estas drogas para mejorar los síntomas, para que el paciente llegue un poco más estable a la cirugía, pero no reemplaza la cirugía. Entonces no debe utilizarse para reemplazar la cirugía. En pacientes quienes son sometidos a cirugía, pero continúan sufriendo falla cardíaca, los ECA inhibidores, los SARA-2 y los beta-bloqueadores son útiles, ¿no? ¿Qué dice la guía de los americanos? Insuficiencia aórtica severa, sintomático, reemplazo valvular. Si está asintomático, una fracción de eyección menor de 55, no menor de 50, como les dije, ¿no? Era un poco antiguo ese concepto. Y si va a ser sometido a otra cirugía cardíaca, sí. Se puede hacer una cirugía cardíaca individualizando el caso si el diámetro telesistólico es mayor de 50, se puede hacer eso. Pero lo más importante es que recuerden esto, la fracción de eyección o si tiene síntomas y si el diámetro telesistólico es mayor de 55. ¿En quiénes se indica la cirugía? Nuevamente, como les digo, en pacientes sintomáticos, el reemplazo valvular quirúrgico está indicado. En pacientes asintomáticos, si su fracción de eyección es menor o igual a 55, ahí está indicado, ¿sí? Y si el diámetro telesistólico es mayor de 50 o el diámetro telesistólico indexado
es de 25 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué dicen los europeos respecto a esto? ¿No? En cuanto a pacientes con insuficiencia aórtica, si tienen una significativa dilatación de la raíz aórtica y tienen insuficiencia aórtica significativa, se le puede hacer, y hay una buena experiencia, se le puede hacer el reemplazo, sobre todo si la dilatación es de 55 milímetros. Si la insuficiencia aórtica es severa, el paciente es sintomático, también reemplazo valvular de la aórtica, o sea, las síntomas. Aquí los europeos sí consideran una fracción de eyección menor de 50, un diámetro telesistólico mayor de 50 y un diámetro de telesistólico indexado mayor de 25, ¿no? En lo único que difieren los americanos es en la fracción de eyección. Los americanos son un poco más agresivos y creo que estoy de acuerdo con eso, ¿no? Los europeos también dicen lo mismo, esta es la guía del año pasado, la cirugía valvular se recomienda en pacientes sintomáticos. En aquellos pacientes con un diámetro telesistólico mayor de 50 y una fracción de eyección menor de 50. Entonces, cuando existe compromiso de la raíz aórtica, dilatación, se pone un tubo valvado, se le saca toda la raíz y además se pone una válvula y se reimplantan las coronarias. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿En qué consiste la cirugía para los pacientes con insuficiencia aórtica? ¿Se le reemplaza la válvula o se le aplican, por ejemplo, los clips que se les da también en la insuficiencia mitral? No. En ellos, en los pacientes con insuficiencia aórtica está indicado el reemplazo valvular. Y en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica más enfermedad de la raíz, se les pone lo que se llama un tubo valvado, ¿no? Un tubo valvado, es decir, una prótesis que tiene un tubo más una válvula. Y ahí se reimplantan las coronarias. Aquí todavía no está probado el clip, ni tampoco está probado el reemplazo valvular percutáneo. En la actualidad solamente está aprobado la cirugía para el paciente con insuficiencia aórtica, ya sea valvular primaria o insuficiencia por la raíz, por enfermedad de la raíz aórtica. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos vemos mañana. Estoy bien, doctor.